Los secuestradores estaban convencidos de que esa familia tenía dicho monto, pero estaban completamente equivocados. Había sido el grupo que perpetró el plagio, se equivocó de objetivo. Se acuesta a mi lado, me agarra la cintura, me empieza a abrazar, me sube las manos, me acaricia los brazos, los hombros, las piernas y me vuelve a poner la mano en la cintura. Y yo estaba atada, desesperada, lloraba y con mis codos le bajo las manos, le pedía por favor que no haga más eso. El entonces ministro del Interior utilizó una frase muy jocosa, ¿verdad? Que hasta ahora se utiliza, que le estamos pisando los talones, ¿verdad? Dalia María Scapini Campos, paraguaya, tenía 31 años de edad cuando fue secuestrada en la mañana del martes 30 de agosto del año 2011 en Asunción. Su cautiverio se prolongó por 5 días, hasta que finalmente los criminales se vieron obligados a abandonarla, ya que era inminente que fueran descubiertos. El caso de Dalia Scapini, de no haber sido resuelto por la policía y la Fiscalía de Paraguay, podría haber derivado en la consolidación de la industria del secuestro en Asunción, ya que en aquella época estaban de moda los secuestros, pero en el norte del país. El caso Dalia sigue siendo recordado hasta hoy en día porque la mayoría de los sentenciados todavía permanecen encerrados. Dalia Scapini es una contadora. En aquella época trabajaba en una empresa privada. Como todos los días, su rutina era la siguiente. Salía de su casa situada en el barrio San Vicente, a pocas cuadras de la avenida Félix Bogado, y se dirigía hacia su lugar de trabajo. Ella necesariamente pasaba por detrás del estadio del Club Guaraní. Los secuestradores habían estudiado previamente todos sus movimientos. La tenían fichada. Hicieron un trabajo de inteligencia por lo menos durante una semana antes del ataque que se perpetró aquel día martes 30 de agosto del año 2011. ¿Y por qué ese día martes y no esperar, por ejemplo, al viernes o atacar el lunes cuando iniciaba la semana? No. Martes 30 de agosto era una fecha ideal para aquel secuestro, debido a que, como cada 30 de agosto, se celebra el Día del Agente de la Policía Nacional. Y por ende, la mayor parte de la dotación policial de la capital estaba relajada, celebrando su día. Es decir, ellos pensaban que habría menos controles y que la policía tendría una capacidad de reacción inferior por atacar justo en el día en que se celebraba el día de su santa patrona. Dalia salió de su casa aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Manejaba una camioneta Toyota RAV4. Efectivamente, cuando llegó hasta detrás del estadio del Club Guaraní, su camioneta fue chocada deliberadamente por un automóvil Toyota. Dalia pensó que había sido un roce accidental. Incrédula de lo que le podía pasar, Dalia reaccionó hasta de manera natural, espontánea. Bajó de su camioneta para revisar los daños y para también poder hablar con la otra parte. Solo que no sabía que a bordo del automóvil Toyota estaban 3 hombres que la iban a llevar secuestrada. Ni bien bajó de su camioneta, Dalia Scapini fue abordada por uno de los delincuentes. Inmediatamente después aparecieron otros 2. Estos últimos
de una corpulencia física importante y que estaban supuestamente trajeados, tomaron a Dalia por la fuerza y la introdujeron al automóvil Toyota. Ya con la víctima maniatada y dominada, los secuestradores abandonaron raudamente el lugar, llevándose a Dalia en el auto Toyota, mientras que otro de los integrantes del grupo también tomó el volante de su camioneta Toyota RAV4 y emprendieron el escape. Algunos vecinos y transeúntes observaron lo que pasó. Rápidamente llamaron a la policía. Se emitió una alerta en toda la capital del país y en ciudades aledañas. Asunción estaba conmocionada por un nuevo secuestro. Era un caso que sucedió después de los famosos secuestros del EPP. Por ejemplo, en el año 2008, en Concepción, había sido secuestrado el exintendente de Tacuatí, Luis Lindström, quien fue liberado en Horqueta. En 2009 fue secuestrado el ganadero Fidel Zavala en Paso Barreto, a quien lo liberaron recién en el año 2010. Para el Paraguay se estaba volviendo hasta una costumbre soportar secuestros del EPP en el norte de Paraguay. Pero en Asunción preocupaba, alarmaba que la industria del secuestro querría reinstalarse en la capital. Hubo una época, allá por el 2003 y el 2004, cuando también se había producido una serie de secuestros express en nuestro país y específicamente en la capital. ¿Quién diría que el remanente de aquella banda que atacó entre 2003 y 2004 estaría de vuelta relacionada con el secuestro de Dalia Scapini en el año 2011? Dalia Scapini fue llevada directamente del lugar de su captura a la primera casa de cautiverio, en la zona de la compañía en Boí, en el límite entre Capiatá e Itagua. Cuando Dalia llegó a ese domicilio, su camioneta Toyota RAV4 quedó abandonada. Así también quedó abandonado el auto Toyota con el que la habían capturado. Aquel coche había sido robado solo días antes en un asalto contra una mujer, quien proporcionó las características de los atracadores que le sustrajeron su vehículo. Ya en ese momento se había mencionado que uno de los asaltantes que robaron aquel auto que se usaría en el secuestro de Dalia tenía un extraño acento porteño, como si fuese argentino o uruguayo. Ese mismo día se produjo la primera comunicación con la familia de Dalia. Uno de sus hermanos, Omar Scapini, fue instruido por la policía y la fiscalía para actuar de negociador. La banda de secuestradores exigía $1 millón de rescate, un monto que era absolutamente imposible de conseguir para la familia de Dalia. Los secuestradores estaban convencidos de que esa familia tenía dicho monto, pero estaban completamente equivocados. Había sido el grupo que perpetró el plagio, se equivocó de objetivo. El hasta ahora fiscal de antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés, fue uno de los que comandó aquella investigación. Él recordó que el secuestro de Dalia Scapini y la elección de la víctima se produjeron por un error. Básicamente, había también una familia Scapini en Ciudad del Este que en aquella época vendió una propiedad, aparentemente por un monto importante. Se había hablado incluso de $5 millones. Esa información de que la familia Scapini de Ciudad del Este había recaudado $5 millones en la venta de una propiedad llegó a oídos de los que después serían los secuestradores de Dalia, pero la información ya llegó a ellos distorsionada. Ellos no entendieron que la familia Scapini que vendió la propiedad en Ciudad del Este no era la misma familia Scapini que vivía en Asunción. Pensaron que se trataba del mismo grupo familiar y eligieron de esta manera a tal vez la integrante más vulnerable, Dalia,
la hija menor, la soltera, la trabajadora. A partir de ahí comenzó a diseñarse el plan para llevarse la secuestrada y pedir un rescate que los criminales pensaban era producto de la venta de aquella propiedad. Hola Iván, mi nombre es Federico Delfino, fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra los Hechos Punibles que afectan a la libertad de las personas, antisecuestro y actualmente y también en la especialización de terrorismo. Ese hecho vino a sacudir en un momento muy sensible a la sociedad paraguaya. ¿Por qué? Porque reactiva la realización de secuestros en zonas urbanas, propiamente dicho. Estábamos acostumbrados a los secuestros de carácter extorsivo y de tinte político que se daban en la zona norte del país. Yo ingreso a la unidad especializada coadyuvando con los colegas en la investigación del caso Lindström, en la investigación del caso del señor Fidel Zavala, y luego de los secuestros de Cecilia Cubas y de María Edith Bordón de Bernardi, que se realizaron en zona urbana, en Asunción, en Gran Asunción, esa tranquilidad en cuanto a la realización de hechos punibles de secuestro vino a quebrantar un poquitito, y más en la forma, una persona que no tenía un alto perfil como para ser secuestrada, para sufrir los avatares que le tocó sufrir a la señorita Escapini. Yo propiamente dicho estaba en Concepción, ¿verdad? De guardia estaba acá el ex colega y amigo Francisco Ayala. Alrededor del mediodía recibo una llamada de él porque ya comenzaba a surgir rumores de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedió, porque hubo una alerta al sistema 911 propiamente dicho. El doctor Ayala me comunica esta situación. Una vez concluido esa comunicación, ya recibo la llamada en ese momento del fiscal adjunto, el doctor Alejo Vera, quien pide autorización al entonces fiscal general del Estado, el doctor Candia Amarilla, para que me una al equipo de trabajo. Inmediatamente agarro mis cosas, vengo. Ya el doctor Ayala se encargó de la primera parte operativa propiamente dicho, porque los vehículos fueron abandonados cerca del lugar donde fue tomada Dalia María Escapini Campos, y ya trabajar con el departamento antisecuestro a los efectos técnicos propiamente dicho. ¿Cómo cree usted, doctor, llegaron a establecer cómo le identificaron a ella, cómo le eligieron para secuestrarla? Dentro de la investigación, y que quede eso en un papel propiamente dicho, no, pero teníamos varias hipótesis con respecto a eso. Principalmente fue una confusión por parte de los autores en cuanto al apellido Escapini, porque habrían obtenido esa información en Ciudad del Este de que se habría vendido algún inmueble con mucho valor en esa zona del país. Y bueno, y a partir de ahí es que estas personas comienzan a reunirse en Ciudad del Este los primeros días del mes de agosto del 2011 propiamente dicho, y se trasladan a la capital del país ya con una serie de acciones que vinieron haciendo. La activación de chips de teléfonos celulares utilizando otras identidades, el robo de un vehículo unos días antes para poder con ese interceptar a la señorita Escapini, así como también los lugares de cautiverio que fueron en la zona, en el área del departamento central. Habían pensado que confundieron el apellido y que habrían vendido un gran inmueble, un inmueble de una propiedad significativa, y que con eso estas personas, esta familia tenía un gran poder económico, ¿verdad? La familia de Dalia evidentemente no iba a tener la cantidad requerida por los secuestradores. Estos entonces llamaron al día siguiente. Y así sucesivamente se fueron desarrollando las conversaciones. De $1 millón
Los criminales bajaron sus pretensiones posteriormente a $500,000, luego $300,000, $200,000 y finalmente se plantaron en $100,000. Esa sí era una cantidad relativamente más realista. Ese monto tal vez podían alcanzar los integrantes de la familia Scapini Campos, pero de todos modos seguía siendo mucho dinero. Como familia, hemos decidido que las negociaciones para liberar a nuestra hermana serán llevadas a cabo únicamente por la familia, por nosotros, por lo que pedimos que estos organismos se aparten. Tenemos el alma destrozada y estamos dispuestos al mayor esfuerzo por recuperar nuestra joya. Somos una familia de bien, trabajadora, cristiana y unida, sin ningún tipo de exceso económico. Y no tenemos ningún indicio de las posibles causas o motivos que hayan tenido estas personas para hacer lo que hicieron. Es por ello que pedimos a las autoridades que nos dejen negociar tranquilos y solos. Les decimos, sin embargo, que a partir de ahora no daremos ninguna información sobre el desarrollo de los acontecimientos y desautorizamos a cualquier persona que lo haga en nuestro nombre. No obstante, cuando las circunstancias lo ameriten, lo llamaremos y hablaremos con ustedes. Todas las manifestaciones de solidaridad, grupos de oración y muestras de compasión por nuestro dolor serán bienvenidos, porque Jesús nos enseñó que cuando dos o más se unan para pedir al Padre, más fuerza tendrá nuestra súplica. Mientras la familia se ocupaba de negociar la liberación de Dalia, el Departamento Antisecuestro de la Policía y la Unidad Especializada de Antisecuestro de la Fiscalía venían avanzando en su investigación. Los secuestradores, aunque estaban organizados, no eran prolijos y fueron dejando algunas pistas que finalmente llevarían a la identificación completa de la organización. Fue con la primera llamada y comenzar a utilizar fuente humana también, en donde comenzamos a mirar los números de teléfono que se estaban usando para la negociación y que nos dieron ciertos patrones, ¿verdad? Que consultando en cuanto a coincidencias de teléfonos en una misma zona, que nos ayudó a determinar de que la persona que se movilizó durante toda la negociación fue Genaro Vidal Blaire Jaracasco a bordo de su vehículo y que toma el trayecto de lo que es la actual Ruta 3. Sale de Asunción, pasa por Limpio, Emboscada, llegan hasta aproximadamente Cruce 6000, pasan un poco de Cruce 6000, luego vuelven, entran en Santaní, de Santaní hacen el cruce hacia la Ruta 2 y de la Ruta 2 vuelven a hacer todo ese cruce hasta Asunción y hasta llegar a una de las casas de cautiverio propiamente dicho. Esas coincidencias telefónicas que habían nos dieron la pauta de que estábamos ante un grupo que estaba relativamente estructurado, pero no organizado. Hubo aproximadamente entre 5 y 10 llamadas telefónicas por ahí. Hubo a la familia Scapini, al hermano, el negociador por la familia Scapini fue el hermano de Dalia, el señor Osmar. Dalia Scapini, al tercer día de su secuestro, fue mudada a una casa situada en la ciudad de Capiatá, en la zona del por entonces Autódromo Aratirí, hoy día Autódromo Rubén Dumont. Dalia fue movida, fue reubicada, porque la familia dueña de la primera casa del cautiverio ya empezó a sospechar y era inminente que descubrieran a la gavilla. Además, con el transcurrir de los días, los secuestradores se daban cuenta de que las informaciones publicadas en la prensa eran cada vez más precisas sobre ellos. Es como que presentían que iban a llegar a su guarida. Dalia entonces fue llevada a su segundo lugar de cautiverio,
En casi todo ese tiempo ella era mantenida con los ojos vendados. Le daban un poco de comida, de bebida, pero prácticamente no le permitían interactuar. La propia Dalia llegaría a contar posteriormente que trataba de matar el tiempo rezando. Sí, se refugiaba en la fe, en la espiritualidad para tratar de sobrellevar esos que sin lugar a dudas fueron los peores momentos de su vida. Fueron los peores momentos que pasó en su vida. Eso, y hay que saber de que hay tenemos que evitar muchas veces hablar de esto, porque si bien ya pasaron muchos años, puede existir una revictimización de ella, por parte de ella. Pero es bien sabido que una víctima de secuestro es una persona muerta en vida, ¿verdad? Estar privado de su libertad a la fuerza, sometida a constante estrés por la situación, no es una situación agradable para ningún ser humano. Momentos de terror vivió Dalia Scapini durante su secuestro. Así relató esta mañana en el Poder Judicial ante el Tribunal de Sentencia. Con un tipo de jugo me dan una pastilla, a lo cual yo no me animé a tomar y puse debajo de mi lengua y dejé ahí. Me recosté, me recostaron, me tranquilicé. Ahí ya me tranquilicé. Y en un momento, cuando sentía que la pastilla se iba derritiendo, escupía hacia la capucha. Rezaba para que no se caigan, no se den cuenta de que no había tomado. Me volvieron a poner los auriculares. Ya estaban, no sé si había algún colchón o algo al lado de la cama donde yo estaba. Y podía percibir, pues los auriculares se me caían. Yo me daba la vuelta y se me caía. No se me quedan en general los auriculares. Podía percibir que tenían relaciones sexuales ahí mismo. Y me daba asco, me daba repugnancia, me daba miedo. Todo lo que se me pasaba por la cabeza era, no sé si llegué a pensar y todo que en algún momento podían hacer algo conmigo también así. Solamente rezaba, era lo único que tenía para hacer. Benito Luis León sería la persona que trató de abusar de Dalia, según la fiscalía. El secuestrador se habría enamorado de la víctima. Esto fue lo que confesó aparentemente el secuestrador cuando fue detenido. Yo me coloco de los que tenían la capucha del lado de la pared, ¿verdad? Se acuesta a mi lado, me agarra la cintura, me empieza a abrazar, me sube las manos, me acaricia los brazos, los hombros, las piernas y me vuelve a poner la mano en la cintura. Y yo estaba atada, desesperada, lloraba y con mis codos le bajo las manos, le pedía por favor que no haga más eso. Y hasta aquel momento inclusive me dijo si en la noche me quería dar un beso. Y yo le dije que por favor que no haga eso, por favor déjame en paz. Pese a que los secuestradores no cobraron el dinero por liberar a Dalia Scapini, la mujer aseguró que sus captores le cambiaron su vida para mal. Dentro de la declaración seguramente ustedes pudieron captar momentos extremadamente duros e inclusive cuestiones que guardan con la intimidad, sobre todo teniendo en cuenta que es una mujer joven. Intento de abuso también, según lo relatado. Justamente por eso nosotros habíamos en la audiencia anterior solicitado como uno de los motivos que ella se iba a ver constreñida, teniendo en cuenta que dentro de la sala estaban los captores, el temor, el sufrimiento, el calvario por el que ella pasó y sigue pasando. Lógicamente, seguramente no los vamos a poder medir nosotros. Con imágenes de Sergio Ucedo informó Lorena Ponte para ABC Color. Domingo 4 de septiembre del año 2011. En Paraguay, ese día se disputaba el superclásico del fútbol local, Cerro Porteño versus Olimpia. Además del secuestro de Dalia, el clásico era otro punto de conversación inevitable en todo el país.
Aquel partido terminó empatado 1-1 y la distracción que generó aquel encuentro deportivo fue aprovechada por los miembros de la banda de secuestradores que tenía en cautiverio hacía ya 5 días a la contadora Dalia María Scapini Campos, de 31 años de edad. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, uno de los secuestradores, que estaba a cargo de la custodia de Dalia, le dijo a ella que se preparara, que iban a salir. Inicialmente no le contó que la iba a liberar. Dalia, tal vez pensando que la moverían del lugar de nuevo, también tomó las pocas cosas que tenía en aquella fría habitación y accedió a subir a un vehículo que era manejado por una tercera persona. Era un taxi. El automóvil contratado salió hasta la ruta PY02 y paró en una estación de servicios en la entrada a la zona del autódromo Aratirí. En ese punto, el secuestrador Benito Luis León finalmente le comunicó a Dalia que era una mujer libre. Sin creerlo, dudando de lo que le dijo el criminal, Dalia Scapini quedó pensativa por varios segundos, hasta que el secuestrador le dijo de vuelta: «Sos libre, andate». Dalia corrió y se dirigió hasta el servicentro. Visiblemente choqueada, pidió ayuda a los playeros. Estos la tranquilizaron, le dieron un poco de agua y le preguntaron cómo podrían ayudarla. Apenas recuperó la lucidez y cuando adquirió conciencia del momento que estaba viviendo, Dalia pidió un teléfono celular y se comunicó con su familia. Pidió que fueran a buscarla. En pocos minutos, una comitiva integrada por familiares de Dalia y agentes de la Policía Nacional llegaron a Capiatá y trajeron a Dalia a su hogar. La devolvieron con su querida mamá, con sus hermanos. La devolvieron al calor del hogar. Dalia, en ese momento, era la mujer más feliz del mundo. Su pesadilla había terminado. Pero lo que seguiría después ya estaba solamente a cargo de la policía y de la fiscalía. Teníamos serios indicios ya ese fin de semana, al no haber contactos y en la forma casi burda en la que se manejaban. Teníamos ya esperanzas de que ese domingo, entre ese sábado, domingo y lunes ya de principios de septiembre, se produzca la liberación de Dalia, porque se notaba que no tenían esa capacidad para seguir manteniéndola en cautiverio, Iván. Qué cosa que después, cuando en el juicio oral pudimos comprobar de que no tenían esa capacidad para poder desenvolverse o poder mantener a una persona cautiva mucho tiempo. Dalia Scapini fue liberada por presión de la policía. Sí, eso lo reconocieron los propios secuestradores posteriormente en el juicio. El ministro del Interior de la época era Carlos Filisola, quien profirió una recordada frase de «le estamos pisando los talones». Esa frase se inmortalizó prácticamente y sigue siendo utilizada incluso hasta la actualidad. El trabajo que hicieron los policías de antisecuestro y la Fiscalía de Antisecuestro fue sencillamente brillante. Los primeros indicios que recogieron de la participación de ciudadanos extranjeros fue aquel elemento de que uno de los autores del asalto en el que se robó el auto con el cual le capturaron a Dalia tenía acento porteño. Fue un indicativo muy importante. Prácticamente en tiempo real, mientras los secuestradores negociaban por teléfono con la familia de Dalia, los investigadores también iban obteniendo información de los teléfonos y de las líneas que utilizaban los criminales. Por ejemplo, en cuestión de minutos, ellos conseguían el dato de dónde fue activada la línea
y en qué lugar se encontraba en ese momento ese aparato móvil. Luego empezaron también a investigar los números de teléfono asociados a los chips que se usaban para llamar a la familia de Dalia y encontraron algunas coincidencias, como que, por ejemplo, los números de teléfono de los secuestradores extrañamente operaban casi siempre en las mismas zonas. Había sido la casa del cautiverio de Boyú y luego la casa del cautiverio de Capiatá. Así, los policías y funcionarios de la fiscalía ya se habían acercado bastante a los secuestradores, incluso aun cuando Dalia permanecía en poder de ellos. Si bien es cierto, la operación de detención de estas personas se dio transcurrido un buen tiempo después, casi 30, 45 días después del secuestro. El entonces ministro del Interior utilizó una frase muy jocosa, ¿verdad? Que hasta ahora se utiliza, que le estamos pisando los talones, ¿verdad? Y en realidad fue así porque teníamos todo armado de una cierta forma, pero nos faltaba la identificación, saber que era Benito, saber de que era Víctor Amén, saber que era María Alejandra, pero sabíamos de que aproximadamente entre 5 a 8 personas eran las que estaban encargadas de eso, pero y que luego esa identidad la fuimos confirmando durante el transcurso de los días, ¿verdad? Una vez de que Dalia volvió a su casa sana y salva. Según Benito Luis León, al momento que declaró tanto el Ministerio Público y durante el juzgamiento oral y público, él dice que lo hizo de motus propio. Pero conforme nosotros pudimos ver durante la investigación, existió una llamada de los líderes, ¿verdad? En este caso de Víctor Aquino Domínguez o Víctor Domínguez Aquino y de Genaro Vidal Blaires Caracasco, de que se la suelte. Quiero por favor que me entiendan si de repente me corto, me trabo. La verdad que todavía la situación me tiene un poco desconcertada, pero voy a tratar de transmitirles todo lo que estoy sintiendo y parte de lo que pasé, ya que me demostraron tanto apoyo, tanto cariño, tanta solidaridad que jamás en mi vida pensé que podía existir y realmente existe. El día domingo 4 volví junto a mi familia, gracias a Dios, gracias a nuestra Virgen del Perpetuo Socorro, donde hoy estoy. Gracias también a la Virgen María Auxiliadora, de quien soy hija, donde estudié, donde me crié un tiempo importante de mi vida. Y ellos obraron en conjunto con todos ustedes y con toda mi familia y todo el país para que la pesadilla por la cual atravesé pronto acabe. Mirando un poco lo que fue el tiempo, fueron 6 días que de repente uno pensando y queriendo comparar 6 días de vacaciones, son 6 días tan maravillosos donde las horas vuelan y nunca querés que termine y no querés que sea mañana para no volver. Sin embargo, estos 6 días, porque fueron realmente 6 días con 48 horas en vez de 24 para mí, fue una experiencia, una pesadilla que nunca imaginé que iba a pasar en mi vida. Como saben, vengo de una familia normal. Tengo 4 hermanos maravillosos, guerreros, que trabajaron e hicieron todo para que esté hoy aquí. Tengo una mamá que está a mi lado, que ya le conocen, que vale oro, y creo que oro, una palabra tan corta para terminar de describir todo lo que realmente vale. Y tengo
un papá que es mi ángel, mi mayor ángel dentro de todos los ángeles y ángeles especiales que tengo arriba, quienes me dieron fuerza desde el cielo. Crecí en un seno familiar normal con mis padres y mis hermanos. Me siento una ciudadana de bien, con amigos, compañeros, amigos de la vida, del trabajo, de la universidad, del colegio, de todos, vecinos, cuñadas, tíos, sobrinos, familiares, etcétera, que como tantas veces me mostraron lo inmensamente rica que soy en aquello que realmente importa, que es el amar y ser amada. Pues fui criada desde mi familia, tanto paterna como materna, con valores cristianos. Uno de los elementos detonantes para la identificación de la banda fue que una de las líneas telefónicas que se activaron para negociar el rescate de Dalia Scapini fue registrada a nombre de una persona que a su vez era cercana a Genaro Vidal Blaires Jara Casco. Cuando el nombre de este saltó en el grupo de investigadores, uno de ellos recordó que Blaires ya había sido investigado anteriormente por otros secuestros, y a partir de ahí fueron uniendo el rompecabezas que les llevaría a los policías a la identificación completa de la estructura. Cronológicamente, ¿cómo transcurrieron los hechos, doctor, desde el momento de la captura? ¿Quiénes y dónde capturan a Dalia? ¿Dónde la llevan y cómo fue el secuestro? La capturan detrás del Club Guaraní, frente al Colegio Carlos Antonio López. Creo que esa calle se llama Raimundo Rolón. De ahí la trasladan primeramente a toman la ruta, la avenida Eusebio Ayala, Mariscal Estigarribia, entran San Lorenzo, Capiatá, y la primera casa de cautiverio es en la zona de Boyú, ¿verdad? En el límite entre Capiatá e Itagua. Por unas cuestiones de logística de ellos, porque fueron a dejarla en un lugar que estaba siendo habitado por una familia, ¿verdad? Una familia allegada a Benito Luis León, que le pide de que salgan ante la situación. Esta persona pide que abandonen el lugar, se contacta con un taxista y este taxista los lleva a Benito Luis León, a María Alejandra Neira y a Víctor Amin Aquino. Los llevan hasta una segunda casa de cautiverio. El día habrá sido el segundo o tercer día de cautiverio de Dalia, y ya en la zona de Capiatá, donde le tienen hasta ese domingo 4 de septiembre, que ese día, recuerdo bien, se estaba jugando un clásico. No recuerdo el resultado, pero creo que terminó en empate. Y aprovechando ese fervor social es que el gran movimiento de personas que había, Benito Luis León la libera a Dalia María, ¿verdad? En la zona del Araquí. ¿Y los autores, el grupo, estaba conformado por personas de qué entorno los que terminarían condenados? Del entorno, es un entorno totalmente ajeno a la familia, ¿verdad? Eso está plenamente confirmado. Pero son personas que en su momento fueron investigados por otros casos de secuestro. Por ejemplo, el señor Víctor Aquino, el padre Víctor Aquino Domínguez, o Víctor Domínguez Aquino, que es la persona, el ideólogo de este secuestro, que falleció hace un tiempo en la penitenciaría, cumpliendo su condena acá en Paraguay. Él, por ejemplo, es el padre de una persona que estuvo ligada a otros hechos de secuestro, ¿verdad? A esa banda que emigró de la República Argentina y que realizó alguna serie de golpes en nuestro país también, ¿verdad? Y que tuvo su apogeo en parte entre el 2003, 2004 y 2005. El papá de la exmodelo Lourdes Lorena Aquino, ¿puede ser? Puede ser, sí, efectivamente, Iván. Y también Blaires Jara Casco, Genaro Vidal Blaires Jara Casco,
durante la realización de esos secuestros, él había sido investigado por los anteriores colegas, porque una de las casas que se utilizó en el cautiverio, esos secuestros que te había dicho, fue sacado, el alquiler se realizó a nombre de él. Bueno, como es de público conocimiento, este señor Víctor Aquino Domínguez, o Víctor Domínguez Aquino, entraba y salía del Paraguay con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque tenía tanto una cédula paraguaya como un DNI. Llama a sus hijos, ¿verdad? En este caso a Víctor Amin Aquino, quien viene al Paraguay junto con su esposa o con su pareja, María Alejandra Neira, que en ese momento era funcionaria penitenciaria bonaerense en la República Argentina. Guardia cárcel. Guardia cárcel, funcionaria penitenciaria. Y también viene el otro hijo, que hace poco tiempo fue condenado, Víctor Francisco Aquino, y comienzan a armar el grupo propiamente dicho y contactan con Genaro Vidal Blaires Jara Casco, que a su vez va contactando con las otras personas por una cuestión de afinidad, ¿verdad? Con esta persona, apellido Fernández Müller, que es la que maneja el vehículo robado y que impacta por el vehículo de la señorita Scapini Campos, le unía un lazo porque era mecánico, un mecánico conocido de él. El contacto con Benito Luis León se da porque Benito Luis León era una persona que hacía changas, que hacía actos, gestiones administrativas en distintas aduanas del país, y Genaro Vidal Blaires Jara Casco tenía conocimiento de estas personas, según las versiones, pero que nosotros por ningún otro medio, sea tecnológico o alguna fuente humana, pudimos conformar, es la presencia de otros 2 ciudadanos argentinos que, según las explicaciones que nos dieron o la información de inteligencia que obtuvimos en ese momento, habían sido patovicas, ¿verdad? Patovicas, que en la Argentina se los conoce como que son personas o guardias que están en una discoteca o en un lugar, personas fornidas, que esas personas habrían formado parte de la toma de Dalia Scapini a finales de agosto del 2011. Con la liberación de Dalia Scapini sin el pago de rescate, la policía y la fiscalía trabajaron más tranquilas para poder conseguir una identificación plena de los responsables. El primer individualizado fue uno de los cabecillas de la banda, el paraguayo Genaro Vidal Blaires Jara Casco, quien fue condenado a 23 años. Al ser detenido, confesó su participación e incluso aportó algunos datos relevantes. Genaro Vidal Blaires Jara Casco ya había sido investigado en los secuestros de los años 2003 y 2004 perpetrados por una banda argentina, liderada por, entre otros, Rodolfo José Lordman, Néstor Horacio Barzuk, así como Cristian Carro Córdoba y Horacio Maidana, todos después capturados y condenados en Argentina. Blaires, por su lado, habría actuado con la complicidad de la que en ese momento era su pareja, Mabel Karina Martínez Chamorro, quien sería capturada años después y que cumplió una condena de 5 años. También se habría encargado de contratar a Julio César Fernández Müller,
quien fue penado con 20 años de encierro. Este fue el conductor del automóvil Toyota con el cual chocaron deliberadamente a Dalia para luego capturarla. Otro de los participantes que fue contratado por Blaires fue Benito Luis León, quien recibiría una pena de 25 años. Benito ya era un conocido de la policía, ya que años antes había sido capturado cuando intentaba cobrar una coima. Benito fue el que cuidó y luego liberó a Dalia Scapini aquel domingo 4 de septiembre. El otro grupo que participó del secuestro de Dalia, la otra facción, estaba comandada por Víctor Aquino Domínguez, quien después sería capturado y condenado a 25 años. También participó su hijo, Víctor Amín Aquino, condenado a 24 años de cárcel, y la pareja de este, María Alejandra Neira, quien fue castigada con 24 años de encierro. Asimismo, otro integrante de aquella familia, Francisco Víctor Aquino Andrada, sería capturado una década después y condenado a 5 años de penitenciaría. Este ya pidió libertad condicional recientemente. La presidenta del tribunal dio lectura a la sentencia contra los 3 acusados por el secuestro de la empresaria Dalia Scapini, ocurrido en agosto del 2011. La condena más elevada fue para Benito Luis León, quien custodió a la víctima durante el cautiverio, y la pena más baja fue para Julio César Fernández Müller, quien manejó el vehículo que embistió contra la camioneta de Dalia. Quedó acreditado y considera este tribunal que la pena justa y útil para el acusado Fernández Müller es la de 20 años de pena privativa de libertad. En cuanto al señor Blaires Jaracasco, la pena justa y útil es la de 23 años de pena privativa de libertad. En cuanto al señor Benito Luis León, este tribunal de sentencia considera justa y útil la pena privativa de libertad de 25 años. Confundida en abrazos con su madre, Dalia Scapini se mostró conforme con la decisión del tribunal de sentencia. Retomar mi vida como siempre, ¿verdad? Esa fue mi prioridad desde un comienzo. Si bien convivía con todo esto en los últimos 3 años, ya sería como cerrar un capítulo más ahora, ¿verdad? Ya veremos qué pasa más adelante. ¿Tranquila ahora, Dalia? Sí, bastante tranquila. Ahora que sí. ya se conoce la sentencia, las penas, ¿le perdonás a tus captores, a los secuestradores? Yo no soy quien para perdonar, ¿verdad? Acá lo que fue primordial para ellos fue la ambición y la codicia. Se fundamentaron en eso para buscar un fin económico y jugar con la vida de una persona. Pese a que el abogado querellante Carmelo Caballero y el fiscal del caso Federico Delfino solicitaron la pena máxima de 30 años más 5 años de medida de seguridad, ambos se mostraron conformes con la decisión del tribunal. Vamos a evaluar con la familia, pero en principio estamos satisfechos con las condenas que se han aplicado en el día de hoy. Escuchamos los fundamentos parciales del tribunal y vamos a ver, pero de por sí estamos bastante conformes con la sentencia, una elevada sentencia. Julio Fernández Müller fue condenado por secuestro, extorsión, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, mientras que Genaro Vidal Blaires y Benito Luis León fueron condenados por secuestro, extorsión agravada y asociación criminal. Con imágenes de Jaime Boicha, informó Claudio Genes para ABC Color. Son penas muy altas a personas que vinieron de que si esto les salía bien, la industria del secuestro iba a florecer en Asunción, el secuestro con fines extorsivos, ¿verdad? El secuestro con un fin netamente comercial. Y eso sí, es que nosotros, Ministerio Público y Policía Nacional, a través de su departamento especializado, no lográbamos desbaratar esta banda. Esto se podía haber pasado a un estadio un poquitito más grave. A casi 14 años de aquel caso, para la Fiscalía sigue siendo claro. Si el plagio de Dalia María Scapini Campos no era resuelto efectivamente, la industria del secuestro se iba a reinstalar en Asunción.